Pues vamos a empezar. Eh, pues ya definimos unos conceptos. Ya definieron los conceptos con los de integral de línea. El primero es que si tienen una curva suave por pedazos, gamma mayúscula, parametrizada por la función gamma minúscula que va de un intervalo ABNR a Rn, y si tienen una función definida sobre esa curva gamma mayúscula, tal que es continua, definimos la integral de la función f. Ahí aquí le puse f mayúscula con f minúscula. Definimos la integral de esa función f sobre la curva gamma como la integral de f sobre la curva gamma minúscula, la norma diferencial de gamma, así es la notación, igual a la integral de AB de la función f evaluada en la curva gamma de t por la norma de la derivada de gamma de t. Esa es nuestra definición de integral de una función de Rn en R sobre una curva. Y pues además le podemos pedir otras cosas a la curva. Por ejemplo, si esta curva parametrizada por la función gamma es inyectiva, entonces podemos definir el valor promedio de que alcanza f sobre la curva gamma mayúscula. Y esto es igual a la integral de f sobre gamma entre la longitud de la curva gamma mayúscula. Y pues, nada más para recordar, la longitud de una curva gamma es igual a la integral de AB de la norma de la derivada de la parametrización. Bueno, esa es como que nuestra primera integral de línea que tenemos. Esa es para funciones que van de Rn en R. Pero, ¿qué pasa con funciones vectoriales de variable vectorial? En ese caso, pues tenemos una función f mayúscula con funciones coordenadas f1 hasta fn, que va de Rn a R y es continua sobre una región U. Recuerden que nuestra definición de región es un conjunto abierto y conexo. No queremos cosillas disconexas o cosillas flacas. Queremos así cosas que se parezcan a los círculos. Bueno, tenemos una función vectorial f y una curva gamma suave por pedazos parametrizada por su respectiva función gamma. Entonces vamos a definir la integral de la función f mayúscula sobre la curva gamma según la parametrización gamma como integral de f sobre gamma punto diferencial de gamma es igual a la integral de AB de la función f evaluada en gamma de t producto punto la derivada de la parametrización gamma. Aquí hay que tener muy en cuenta que este es un producto punto. ¿Ok? Esa es mi otra definición de integral de línea, pero esta es para funciones vectoriales de variable vectorial. Luego, vamos a estudiar un poquito más estas funciones. Tenemos otra vez una función f definida sobre una región U, y decimos que f es un campo conservativo gradiente en U si existe una función phi definida sobre U que va de Rn a R, tal que f de x es el gradiente de la función phi en ese mismo punto x para cualquier vector x en la región U. Ok, esto simplemente nos dice que una función es gradiente si lo podemos ver precisamente como gradiente de otra función que va de Rn a R. Y pues, si ya olvidaron, el gradiente es la función vectorial tal que cada una de sus funciones coordenadas es la parcial de la función phi respecto a la correspondiente variable. Ajá. Y un teorema que se desprende de esta definición es que si tenemos una función continua en una región U, entonces es equivalente a que f sea un campo conservativo en U, a que la integral de f sobre cualquier curva cerrada simple, bueno, cualquier curva cerrada, vale 0. Si tú tienes una región U y tú tienes una función f definida ahí, entonces f va a ser conservativa si no importa qué curva cerrada te tomes, sea una bonita o un cuadrado o algo por el estilo, la integral de f sobre esa curva siempre va a ser 0. Y algo equivalente a eso es que esta
es que cualquier trayectoria solo depende de los extremos de ella. Es decir, si tienes una función gamma que va de A en B en R, Rn y otra función delta con dominio C y D que va otra vez de R, Rn, dos trayectorias suaves por pedazos que describen a una curva que faltó a dos curvas gamma mayúscula y delta mayúscula, para que empiezan y terminan en el mismo punto. Entonces, la integral de f sobre una de las curvas va a ser lo mismo que la integral de f sobre la otra curva. Entonces, no importa qué curvas te tomes sobre tu región, siempre y cuando empiecen y terminen en el mismo punto, la integral de f sobre esas curvas va a ser la misma. Y pues tiene sentido, ¿no? Porque de acuerdo a, si te tomas, bueno, digamos que si esta es la curva gamma y va en esta dirección hacia arriba, y si te tomas la curva delta, pero esta curva que, bueno, ajá, que igual vaya de abajo hacia arriba, si te tomas menos delta, entonces la unión de gamma con menos delta, pues va a formar una curva cerrada, suave por pedazos, ¿no? Entonces el teorema anterior te dice que pues esa curva, que la integral de f sobre esa curva tiene que valer cero. Y si vale cero es porque cada una de estas curvas vale la integral sobre gamma es menos la integral sobre delta, lo que es lo mismo que la integral sobre gamma es igual a la integral de delta. Algo así. Pero bueno, este teorema simplemente nos ayuda a distinguir funciones que son conservativas sobre una región, ¿no? Y otra proposición que nos ayuda a juzgar este tipo de funciones es que si f es un campo conservativo sobre una región, ¿no?, entonces las derivadas parciales cruzadas van a coincidir. Bueno, no cruzadas, pero ajá, sí, cruzadas. Es decir, si tú tienes una función f definida como f de x y f de y, es decir, estaba de R2 en R2, y si este f es un campo conservativo, entonces tiene que las parciales cruzadas f de x respecto a la variable y tiene que ser lo mismo a la función coordenada f de y, la derivada parcial de eso respecto a la otra variable, en este caso x. Pues bueno, esos son algunos de los teoremas que han visto con Luis, así que vamos a ver unos ejemplos de cómo utilizarlos, la definición y todo eso. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo sería calcular el área de una barra circular de radio 1, cuya altura está dada por la función f de x y igual a 1 menos x. Entonces, digamos que esta es mi barda que me da el ejercicio y la altura de esta barda está dada por la función f de x. Entonces, digamos, aquí está el punto x y arriba está su altura. Entonces, ¿cómo podremos calcular el área de esta barda y qué tenemos que hacer específicamente primero para llegar a esa área? Primero, ¿qué tendremos que hacer? ¿Alguna idea? Pues bueno, normalmente todas nuestras definiciones que hemos visto hasta ahora son de integrales, son respecto a una curva en específico, ¿no? En este caso aquí nosotros tenemos que
encontrar una curva sobre la que queremos integrar. Ahora, la barra es circular porque su base es circular, entonces tiene sentido que describamos a la curva, al círculo que esté base de esta barra, como la curva gamma sobre la que vamos a trabajar. Y si ya tenemos la curva sobre la que vamos a trabajar, necesitamos una parametrización para esto. Pues el ejercicio ya nos está diciendo que el área de esta barra circular, la barra tiene una base circular de radio 1 y ya sabemos cómo parametrizar ese tipo de curvas, ¿no? Entonces, dado que la base de la barda tiene forma de circunferencia de radio 1, podemos parametrizar a esta curva, vamos a llamarle gamma mayúscula, con la función gamma que vaya del intervalo 0,1 a R2, dada por gamma de t igual a coseno de 2 pi t, coma, seno de 2 pi t. ¿Vale? Normalmente, cuando queremos parametrizar la circunferencia de radio 1 central en el origen, utilizamos la parametrización gamma que va de 0 a 2 pi y la definimos como gamma de t igual a coseno de t, seno de t. Pero, pues, aquí como estamos multiplicando el t por 2 pi en cada función trigonométrica, pues, es lo mismo, ¿no? Siempre y cuando corramos desde 0 a 1. Bueno, entonces esta parametrización pues sí me va a describir a la circunferencia unitaria central en el origen, la base de mi barda. Y si yo tengo la parametrización, pues cómo encuentro el área que me piden. Entonces el área de la barda está dada por la integral de la función f sobre la curva gamma respecto a la parametrización gamma, que es por definición la integral de 0 a 1, que es los límites de la parametrización, de f evaluada en la parametrización gamma de t, por la norma de la derivada de la parametrización e integrando respecto a la variable t. ¿Okay? Esta es la definición de la integral de f sobre la parametrización gamma. Solo vamos a escribir esto un poquito más. Esta es la integral de 0 a 1. Mi función f es, ¿qué? 1 menos y. Entonces, 1 menos y evaluada en gamma de t sería 1 menos seno de 2 pi t. Esa es la composición gamma con f. Y luego hay que multiplicarla por la norma de gamma de t. Ahora, la norma la norma de la derivada de gamma es, pues, primero la derivada de gamma es, lo voy a poner aquí en rojito. No, vamos a ponerlo así. La norma de la derivada es la norma de menos 2 pi menos 2 pi seno de 2 pi t, coma 2 pi coseno de 2 pi t de t. Y esto es igual
a la integral de 0 a 1 de otra vez 1 menos seno de 2πt por la norma de ese vector, que va a ser 4pi al cuadrado seno cuadrado más 4pi coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, entonces solo te va a quedar la raíz de 4pi cuadrada, que es 2pi de dt. Y esto es igual a la integral de 0 a 1 de 2pi menos 2pi seno de 2pi de dt. Y esto es igual a... pues ya vamos a evaluar la integral. La integral de 2pi respecto de t es 2πt. Y la integral de menos 2pi seno de 2πt es que más coseno de 2πt, ¿no? Y esto evaluado de 0 a 1. Lo que es igual a... Primero va a ser 2pi más el coseno de 2pi, que es... que esta cosa se va a hacer 0. Menos 2pi por 0 menos coseno de 0. Y coseno de 0 también es 0. No es cierto. No es cierto, perdón. Coseno de 2pi, coseno de 0 es 1, ¿no? Este es 1 y este es 1. Y pues esto es 2pi menos 2pi por 0 es 2pi. Y 1 menos 1, pues es 0, ¿no? Entonces este es 2pi. Por lo tanto, el área de la barda es de 2pi. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Vale. Bueno, aquí este ejercicio pues, no era muy difícil, simplemente tienes una curva tal que sobre la que le estás aplicando una función f, y esa f es la altura de, en este caso, de la barda, ¿no? Y simplemente es casi integra, ¿no? Pero pues primero antes de eso tienes que encontrar una curva sobre la que quieres integrar. Entonces tienes que analizar tu ejercicio, ¿no? Entonces en este caso, como la barda es circular, pues tiene que tener una base circular, parametrizas esa base y ya después simplemente integras tal cual esté la definición. Así que pues, no es muy difícil, ¿no? Vale, vamos a ver otro ejercicio. Aquí te pedí calcular la integral de f sobre la curva gamma respecto a la parametrización gamma, donde la función f de xy es igual a x cuadrada más y cuadrada y gamma es el contorno del cuadrado unitario 0,1 cruz 0,1. El contorno o ¿cómo se llama? O la frontera de este cuadrado, ¿no? Que en este caso coincide. Pues bueno, aquí otra vez tenemos que primero parametrizar la curva que nos están dando. Entonces, solución.
Daniel, ¿podrías subir tantito tu pizarrón, porfa? Aquí o más arriba. Ahí o más arriba. Ah, no, ahí está bien. Ah, vale. Gracias. Pues bueno, ajá. Notemos que la curva gamma, que es toda la frontera de este cuadrado unitario, pues la podemos romper en cuatro curvas más simples. La primera sería gamma uno, que es este lado, el lado inferior. Gamma 2, que es el lado derecho, digamos. Gamma 3, que es el lado de arriba. Y gamma 4, que es el lado de la izquierda del cuadrado. Pues bueno, lo que tenemos que hacer ahora es parametrizar cada uno de estos lados y luego concatenarlos. Así que, pues sí, primero hay que... Listo, ya puedes pasar. Vale, Gracias. entonces vamos a parametrizar cada uno de estos lados. Son segmentos de recta, entonces no debería ser muy difícil. Definimos las funciones gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Todos los lados tienen longitud 1, entonces podemos definirlo sobre el intervalo 0,1 cerrado a R2. Y las vamos a definir como, pues primero, gamma 1 de T es igual a, me tiene que describir a todos los puntos del lado inferior del cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser mi parametrización ahí? Si la T corre desde 0 a 1. ¿Cuál es la parametrización de gamma 1? Pues bueno, como este lado está contenido en el eje X, la coordenada Y siempre tiene que ser 0, ¿no? Y la coordenada X, pues, T tiene que ir de 0 a 1 y pues también de ese lado tiene que cubrir desde el 0 a 0 al 1 a 0. Entonces, son aquí la función T, 0, pues es una buena parametrización para este lado, ¿no? Podrías componerla con otras cosas, T cuadrado, T cubo, si es así, va a seguir recorriendo ese lado, pero pues quédate con la más simple. Entonces, eso es para el primer lado del cuadrado. Para el segundo, gamma 2 de T tiene que ser igual a... Ahora, ¿cómo sería mi parametrización ahí? Gamma 2 es el lado que va desde el punto 1, 0 al 1, 1. Entonces, ¿cómo podremos parametrizar esa gamma mayúscula 2? 1,t. 1, t, sí, porque la coordenada x siempre va a valer 1. Entonces, la primera es 1 y otra vez, como es un lado vertical, entonces lo que varía es la altura y tiene que variar de 0 a 1. Entonces, 1, t es una buena parametrización de eso. Luego, gamma 3 de t, que parametriza el tercer lado, el lado de arriba, como sería, ojo, gamma 1 lo parametrizamos en este sentido, de izquierda a derecha. Luego gamma 2 lo parametrizamos de abajo hacia arriba. Bueno, como gamma queremos que vaya en un solo sentido, si queremos respetar lo que ya llevamos, tendremos que parametrizarla así, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, una parametrización que nos da gamma 3 podría ser T, 1.
pero esa parametrización tiene el sentido izquierda-derecha y no queremos ese sentido, queremos el contrario. Entonces, ¿cómo podremos parametrizar gamma de 3 en el sentido derecha a izquierda? Pues como el lado está a una altura 1, pues la coordenada y siempre tiene que valer 1. Pero, ¿cuál tendría que ser la primera coordenada de la parametrización? Ya dije, T nos da la parametrización de izquierda a derecha, pero queremos la contraria, de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué función tendría que ir ahí en la primera coordenada? ¿Sería 1 menos t? 1 menos T, ajá. En este caso, esta coordenada va a variar de 0 a 1, porque T varía de 0 a 1. Y pues a 1 le estás quitando cosas primero más pequeñas y luego más grandes. ¿Qué tan grandes? Pues a la más 1, ¿no? Entonces sí, esta parametrización 1 menos t,1 me va a dar al lado gamma 3 en el sentido derecha-izquierda. Y finalmente, gamma 4, ¿cómo tendrá que ser? Gamma 4 es el lado que va, el lado izquierdo del cuadrado, pero lo queremos en sentido de arriba a abajo. Que se debe parecer mucho a las parametrizaciones que ya tenemos aquí. Entonces, ¿cómo lo podemos parametrizar? Cero coma uno menos t. Ajá, la primera coordenada X siempre va a valer 0. Y otra vez queremos empezar con 1 y terminar en 0. Entonces 0,1t nuestra parametrización del lado gamma 4. Bueno, ya tenemos nuestras parametrizaciones de los 4 lados y pues simplemente las concatenamos. Notemos que gamma que vaya de 0 a 4 sobre R a R2 dada por gamma igual a gamma 1 más gamma 2 más gamma 3 más gamma 4 es una parametrización de mi curva gamma mayúscula. Y pues bueno, ahí la gamma completa se define como gamma 1 de 0 a 1 y así sucesivamente, ¿no? Daniel, yo tengo una duda. ¿Por qué pusimos que gamma va de 0 a 4? Ajá, porque cuando tienes dos funciones, bueno, vamos a poner aquí, tienes delta 1 que vaya, no sé, de A a B, a, no sé, una Rn, y delta 2 que vaya de un intervalo sea de, quién sabe qué intervalo es, pero a Rn, entonces la concatenación delta, que la defines como delta 1 más delta 2, va del intervalo A, B más D menos C. Y esto va a Rn. Entonces, primero, digamos que tus parametrizaciones van de A a B. La primera delta va de A a B. Y la segunda delta 2, quién sabe cómo hacer el intervalo, solo sabes que es C y D, ¿no? Entonces, la concatenación delta completa va desde A
Y a B le tienes que sumar la longitud del intervalo C y D, que es B más D menos C, ¿no? Entonces eso ya te da, eso ya te da un intervalo más grande. Eso pasa aquí, cada una de los intervalos, cada una de las parametrizaciones gamma 1 hasta gamma 4 está definida sobre el 0, 1, es decir, su dominio es un intervalo de longitud 1, entonces cuando suman los 4, pues va a ir desde 0 a 4, ¿no? Entonces por eso está definida sobre 0 a 4, la gama completa. Y luego, pues en este caso delta de t la defines como delta 1 de t si t pertenece al primer intervalo a, b. Y en el caso de que t pertenezca al intervalo b, b más d menos c, a delta de t la vas a definir como delta 2 de t menos d más c, algo así, ¿no? Entonces lo que estás haciendo es algo así como que, no es cierto, es menos b menos a, ¿no? Algo así. No más b menos a, creo. Bueno, el chiste es que cuando estás evaluando en delta y no estás evaluando en AB, entonces estás evaluando aquí, y entonces como que encuentras el punto correspondiente a ese intervalo B, B más D menos C, pero en el intervalo C y D. Y así haces delta de T igual a delta 2, que es la que está definida sobre el segundo intervalo, ¿no? Pero bueno, en sí, ¿por qué de 0 a 4? Porque como que estás pegando de cierta manera todos los dominios de tus parametrizaciones que ya tienes en uno solo. Y ya simplemente cuando quieres evaluar gamma, en algún punto de este intervalo 0,4, pues te fijas en qué intervalo cae, no sé, desde 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3 o 3 a 4, y eso lo relacionas con la parametrización gamma, gamma i que te está parametrizando ese subintervalo, digamos. Más o menos se entendió. Um, Sí, ¿Sí? siempre. Gracias. Ok, bueno. ¿Alguien más tiene duda con esto? Vale, creo que no. Si no, esto lo voy a poner más bonito al rato, pero vamos a ver un poco. Entonces, voy a ponerlo acá. Si ya tenemos la parametrización gamma completa de todo el contorno del cuadrado, ya puedo calcular la integral de la función f sobre esa gamma respecto a la parametrización gamma. Y uno de los teoremas que vieron con Luis es que si la parametrización gamma es una concatenación de n parametrizaciones más pequeñas gamma, entonces esta integral es lo mismo que integrar sobre cada una de esas parametrizaciones y cada una de esas curvas más pequeñas. Entonces, esta integral va a ser igual a la integral de f sobre la curva gamma 1, el lado gamma 1 del cuadrado, que está parametrizada por la función gamma 1, más la integral de f sobre la curva gamma 2 respecto a la parametrización gamma 2, más la integral de f sobre gamma 3 respecto a la parametrización gamma 3, más la integral de f respecto a gamma 4 respecto a la parametrización gamma 4. ¿Vale? Entonces, si tu parametrización es una unión de parametrizaciones más pequeñas, pues la integral sobre la parametrización completa va a ser la suma de las integrales sobre cada una de las parametrizaciones más pequeñas, ¿vale? Bueno, entonces
Mi integral grande es esta suma de integrales más pequeñas. Entonces, y por ejemplo, la primera es la integral que va de 0 a 1 de la función, ¿cómo definimos función? X cuadrado más y cuadrado. La primera parametrización gamma 1 es t, 0. Entonces, f compuesta con gamma 1 va a ser t cuadrado más 0 al cuadrado. Pero pues, 0 al cuadrado es 0, entonces nada más te quedas con la t cuadrado por la norma de la derivada de gamma 1. Pero, ¿quién es esta derivada? Gamma 1, pues derívala y te queda que su derivada es 1,0. Y la norma de 1,0 pues es el propio 1, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo voy a dejar así. Pero este de aquí vale 1 por cómo definimos gamma 1 de t. Esto es para la primera integral. Para la segunda, y otra vez va de 0 a 1, de f evaluada en gamma de t, gamma 2 de t. Gamma 2 de t es 1, t, entonces la composición es 1 al cuadrado, que es 1, más t al cuadrado, por la derivada de gamma 2 de t. La derivada de gamma 2 de t, la derivada de 1 es 0 y la derivada de t es 1. Entonces otra vez la derivada de gamma 2 de t va a ser 0,1 y la norma de eso va a ser 1. Y así para las otras, ¿no? Más la integral de 0 a 1 de f evaluada en gamma de 3. Gamma de 3 es 1 menos t,1, que sería 1 menos t al cuadrado, más 1 al cuadrado, que es 1. Y esto por la derivada de gamma 3 de t. De t. La derivada de gamma 3 es menos 1,0 y la norma de eso va a ser otra vez 1. Entonces esto va a ser 1 y finalmente la última integral es la integral de 0 a 1 de f evaluada en gamma 4, que es 1 menos t al cuadrado, y la norma ya sabemos que es 1, ¿no? Entonces lo voy a dejar así de t. Entonces, como todas las normas son 1, pues simplemente me voy a quedar con los factores t cuadrada, 1 más t al cuadrado, 1 menos 2t más t cuadrada, más 1. Y acá también vamos a tener 1 menos 2t más t cuadrado. Entonces todo esto lo podemos ver como la integral de 0 a 1 de 1, 2, 3, 4, de 4 menos 4t más 4t cuadrado, ¿no? De dt. Esto va a ser igual a, pues evaluamos esta integral que es 4t menos 2t cuadrada más 4t al cubo sobre 3 y lo evaluamos desde 0 a 1, que eso va a ser, como todo está multiplicado por t, pues cuando evaluamos en 0, eso se va a hacer 0, ¿no? Entonces nos quedamos con el polinomio evaluado en 1, que es 4 menos 2 más 4 tercios. Y eso, según yo, es 10 sobre 3. Sí, 4 menos 2 es 2, que es igual a 6 tercios. Y 6 más 4 es 10. Entonces, la integral de mi función f sobre
sobre el contorno de mi cuadrado unitario respecto a la parametrización gamma que yo me elegí es igual a 10/3. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hicimos es, pues tenemos una curva que como que no la podemos parametrizar así inmediatamente. Bueno, sí lo podríamos, pero tenemos que hacer por pedazos. Entonces, yo digo que es más fácil primero parametrizar cada uno de los lados respecto al mismo intervalo 0,1. Ya que lo hacemos, pues simplemente definimos la concatenación, gamma de 0 a 4, en este caso, dada por gamma igual a gamma 1 más gamma 2, gamma 3 más gamma 4, y por el teorema que ya vieron conmigo, de parametrizaciones definidas por pedazos o parametrizaciones concatenadas, la integral de f sobre gamma respecto a la parametrización completa o concatenada es igual a la suma de las integrales respecto a cada una de las parametrizaciones que encontraste. Y ya simplemente se evalúa las integrales y ya tienes tu resultado. ¿Hay alguna duda? Vamos a ver. Ninguna. Ok. Ya vamos a ver tu ejercicio. Vamos a saltarnos esto que está muy sencillo. Era simplemente encontrar ¿cómo se llama? El valor promedio de la función y donde la función alcanza ese valor promedio, pero vamos a ver si ahorita nos da tiempo de hacerlo. Pero vamos a uno más complicado. Ahora tenemos que determinar la integral de una función de variable vectoriable f sobre la curva gamma respecto a la parametrización gamma. Si nuestra función f de x es igual a e a la menos x más y, e a la menos y más x, y gamma es la curva, es el arco de curva, y igual a coseno de x desde los puntos menos pi medios, 0 hasta pi medios, 0, junto con el segmento rectilíneo desde pi medios, 0 hasta menos pi medios, 0. Y aquí ya tenemos la integral sobre una función de variable vectorial. Entonces, primero vamos a hacer un dibujo para ver más o menos cómo es la región sobre la que estamos integrando. Más o menos por aquí. Bueno, no, ahí está, algo así. Y digamos que por aquí esté menos pi medios. Y por acá esté pi medios. Y el 1 que esté por acá, no sé. Entonces, mi curva gamma es la curva es este arco de curva que está definido como el arco y igual a coseno de x junto con el segmento que une a pi medios con pi medios. Entonces, gamma es esta curva cerrada que va en esta dirección.
Primero va de izquierda a derecha sobre el arco curvo. Y luego va de derecha a izquierda sobre el eje X. Ok, esa es mi curva gamma sobre la que tengo que integrar. Entonces, lo mismo que hace rato. Primero tenemos que parametrizar mi curva gamma y luego pues, ya integramos, ¿no? Usamos la definición. Primero, pues otra vez podemos partir esta curva gamma en dos curvas más, más simples. La primera, gamma 1, que sea la semicircunferencia de arriba. Y después gamma 2, que sea este segmento de recta de acá abajo. Así que notemos que gamma la podemos descomponer en las curvas gamma 1 y gamma 2 parametrizadas por las funciones gamma 1, gamma 2. Como las X siempre van a ir de menos pi medios a pi medios, yo digo que lo podemos, las coordenadas X van a ir de menos pi medios a pi medios, yo digo que las podemos parametrizar sobre ese intervalo. Pi medios a pi medios en R a R2, dadas por gamma 1 de t igual a, ¿cuál sería la parametrización de gamma mayúscula 1? Eso ya debe ser muy fácil. ¿O no? ¿Cómo parametrizamos gamma 1? No, ni idea. Pues como mi t varía de menos pi medios a pi medios, pues tiene sentido que la primera coordenada sea t y pues la segunda coordenada, pues como que tiene que describirme esa curva de ahí arriba. Es decir, pues es la parametrización de la gráfica de mi función coseno de t. Gamma 1 de t la podemos escribir como t, coseno de t. Y gamma 2 de t, ¿cómo la podemos parametrizar? Es el segmento de recta en el eje X que va de pi medios a menos pi medios. O bueno, de menos pi medios, 0 a pi medios, 0. Entonces, ¿cómo podemos parametrizar gamma 2 en ese sentido que nos está dando de derecha a izquierda? Uno menos t, 0. 1 menos t, 0. Hace rato nos funcionaba porque estamos definiendo nuestra parametrización de 0 a 1. Pero en este caso no. Aquí la estamos definiendo sobre el intervalo menos pi medios, pi medios.
Entonces, como que no nos sirve ahí el 1 menos t, pero sí va por ahí. Y el 0 sí está bien, ajá, porque las coordenadas, todos esos puntos tienen coordenada y igual a 0. Sería solo menos t, ¿no? Menos Menos t t. exactamente, ajá. Si, por ejemplo, empiezas como tu primer valor es menos pi medios, la coordenada gamma 2 de t, gamma 2 en menos pi medios sería pi medios como hacer. Y de ahí te vas en reverso. Ya cambia de signo te ayuda cuando llegues al 0 y de 0 a pi medios, ¿no? Ya llegas al otro extremo. Entonces, sí. El arco lo podemos parametrizar con t como coseno de t y el segmento de recta en ese sentido lo podemos parametrizar como menos t, 0. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con esos? ¿Con esas parametrizaciones? Pues bueno, así, la curva gamma, que la podemos ver como la unión de las curvas gamma 1 con gamma 2, está parametrizada por la función gamma, eh, que es la concatenación de las otras dos gamas, gamma 1 más gamma 2. Pues bueno, vale, esto. Y además, vamos a estar al rato las derivadas de las funciones gamma 1 y gamma 2, entonces vamos a sacarlas una vez. La derivada de gamma 1 de t, pues es la derivada entrada de las funciones coordenadas que definen a gamma 1. La derivada de t es 1 y la derivada de coseno de t es menos seno de t. Esa es la derivada de gamma 1 y la derivada de gamma 2 va a ser igual a la derivada de menos t, que es menos 1, y la derivada de 0, que es 0. Bueno, ya tenemos las parametrizaciones y todo. Ya podemos encontrar la integral de la función f sobre la curva gamma. Ahí. La integral de f sobre la curva gamma respecto a la parametrización gamma, otra vez por, el teorema que ya, por un teorema que ya vieron con Luis, es igual a la integral de f sobre la curva gamma 1 respecto a la parametrización gamma 1 más la integral de f sobre la curva gamma 2 respecto a la parametrización gamma 2. Y esto va a ser igual a, pues por definición es la integral de menos pi medios a pi medios. Primero voy a ponerlo así, la función f evaluada en gamma 1 de t, producto punto, la derivada de gamma 1 de t y la análoga para la parametrización gamma 2. F evaluada en gamma 2 de t, producto punto, la derivada de gamma 2 de t de t. Y esta es igual a la integral de menos pi medios a pi medios. A ver, f es ¿qué? E a la menos x, coma y. Entonces, e a la menos la primera entrada de gamma 1, que es t, más y cuadrada. ¿Le puse y o y cuadrada? Le puse y x. Entonces, e a la menos y, e a la menos x, perdón, que en este caso es e a la menos t, más y, que sería más coseno de t,
coma. Ahora e a la menos y, que es e a la menos coseno de t, más x, que es t. Producto punto, la derivada de gamma 1, que es 1, menos seno de t, d de t. Y la otra, más la otra integral, que es f evaluada en gamma 2, que eso sería e a la menos menos t, que es e a la t, más la coordenada más y, que es 0 en este caso. Entonces aquí nada más tenemos e a la t, e a la menos 0, más x, que en este caso es, ¿quién? Menos t, ajá. Entonces en vez de más es menos. Producto punto, menos 1,0, que es la derivada de gamma 2, y esto es d de t. Y esto va a ser igual a la integral de menos pi medios a pi medios. Como estamos integrando sobre los mismos límites, pues voy a contar todo. Entonces el primer producto punto es e a la menos t más coseno de t por 1, que es eso, e a la menos t más coseno de t, menos seno de t seno de t por e a la menos coseno de t, menos t por seno de t. Eso es lo que corresponde a la primera integral. Y para la segunda es el producto punto de menos 1 por e a la t, que es menos e a la t, y el producto punto de e a la menos 0, que es 1 menos t por 0, que es 0, ¿no? Entonces te queda esto, d de t. ¿Vale? Hasta aquí no hay dudas. Bueno, pues ¿quién es la integral de todo esto? Esto es igual a, vamos a ponerlo aquí, la integral de a a la menos t, pues es menos e a la menos t. La integral de coseno de t es menos seno de t, ¿no? No es cierto, más coseno de t. Más seno de t, perdón. Más seno de t. La integral de menos seno de t por e a la menos coseno de t, creo que es, si u es menos coseno de t, entonces d de u es seno de t, ¿no? Así que según yo, la integral de eso es menos e a la menos coseno de t. Sí, ajá. Y menos la integral de t por el seno de t, que según yo eso es seno de t menos t por coseno de t. Y menos la integral de a la t, que es a la t. Y eso hay que integrar de la integral de c menos pi medios a pi medios. Pues bueno, vamos a evaluar todo esto. Primero todo en pi medios, que sería menos c a la menos pi medios, que es pi medios,
más seno de pi medios, que de hecho ese es 0, menos c a la menos coseno de pi medios. No es cierto, el seno de pi medios es 1, ¿no? El seno de pi medios es 1. Y el que es 0 es el coseno de pi medios. Esto. Luego la menos el seno de pi medios más pi medios coseno de pi medios menos c a la pi medios. Menos pi medios. Aquí es un menos porque estamos evaluando menos pi medios. Y aquí también es menos pi medios. Daniel, en el primer E también sería menos pi medios, ¿no? Lo que pasa en el primer E no, porque recuerda, la función es menos c a la menos t. Y como estamos integrando, estamos evaluando en menos. No es cierto, sí, tienes razón, ahí estaba bien. A ver, sí. Estamos evaluando en pi medios primero, sería menos pi. Aquí sería seno de pi medios, eso está bien. Eso está bien. Eso está bien, aquí es un más. Aquí sí estaba coseno de pi medios. Sí, perdón, confundí los límites de integración. Coseno de pi medios menos c a la pi medios. Ahí está. Sí, ahora sí, eso está bien. Y menos la misma función, pero evaluada en menos pi medios. Y ahora sí tenemos menos c a la pi medios más seno de menos pi medios menos c a la menos coseno de pi menos pi medios, que eso va a ser 0, menos el seno de menos pi medios, menos pi medios coseno de menos pi medios, menos c a la menos pi medios. Entonces, todos los cosenos de pi medios y menos pi medios son 0. Estas cosas se van a eliminar, pero estos c a la 0 se van a ir como 1. Y entonces esto va a ser igual a menos c a la menos pi medios más seno de pi medios, que es 1, más 1, menos seno de pi medios, que es 1, menos c a la pi medios, menos e a la menos c a la pi medios, a la pi medios, ajá, más seno de menos pi medios, que ese es menos 1, menos 1, menos el seno de menos pi medios, que es menos 1, que es más 1, y menos c a la menos pi medios. Entonces aquí podemos eliminar estos dos. Aquí se van a ir estos dos. Y según yo esto va a ser igual a... y aquí menos c a la pi medios. Se va a ir con este más c a la pi medios. Y ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos menos c a la menos pi medios. Menos e a la menos pi medios. Estos también se van a ir. Y simplemente nos vamos a quedar con el menos 1, que es 1. Por lo tanto, la integral de la función f sobre la curva que es el arco coseno de x más el segmento rectilíneo, pues es exactamente 1. ¿Okay?
Según yo ahí están bien las cuantitas, no sé, pero pues es el procedimiento, ¿no? Primero otra vez en este caso parametrizas tu curva gamma mediante dos curvas más pequeñas y dos parametrizaciones y pues ya simplemente integras, ¿no? ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Pues bueno, creo que no. Vamos a ver un último ejemplo que es determine si los campos, si las siguientes funciones son campos conservativos y si es posible, encuentre la función gradiente que define esos campos conservativos, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos funciones, una que va de R2 a R2, f de xy igual a y más x coseno de y, coma x más y seno de x. Y la función g que va de R3 a R3, que está definida como e a la x coseno de y más yz, menos e a la x por seno de y, y la última coordenada es xy más z. Creo que aquí me faltó algo. No, sí está bien. No es cierto. A ver, espérame. Sí me faltó algo por aquí, era, si no me recuerdo, xz. Aquí era xz menos e a la x seno de y. Entonces tenemos esas dos funciones y queremos ver si son campos conservativos o no. Y en el caso de que sean campos conservativos, pues queremos encontrar la función gradiente que los define. Pues bueno, si recuerdan al principio mencioné esta proposición que me decía que si una función es un campo conservativo, entonces las derivadas parciales cruzadas deben de coincidir. Bueno, si eso, entonces si tomamos la contrapositiva, es siempre que probemos que una función no sea tal que sus derivadas parciales cruzadas no coincidan, eso ya me dice que la función no puede ser un campo conservativo. Entonces, pues vamos a intentar ver qué pasa con f a partir de esa proposición. Primero, notemos que f es de clase C1, es decir, es derivable con su primera derivada continua, o sus primeras parciales continuas, en todo R2. F está definida sobre todo R2. Además que, y ahora sí vamos a calcular las parciales de f cruzadas. La parcial de la función, de la primera función coordenada de f, f1 respecto de y, xy, quien va a ser igual. Recuerden, como queremos calcular las parciales cruzadas, nos tenemos que tomar la primera función coordenada de f y derivarla parcialmente respecto a las demás coordenadas. En este caso no vamos a derivarla respecto de x, sino vamos a derivarla respecto de y. Entonces la parcial de f1 respecto de y es 1 menos x seno de y, ¿no? Y la otra parcial cruzada, que es la parcial de la función coordenada f2 respecto de x, en este caso, xy, va a ser igual a
La función coordenada es x más y seno de x. La parcial de eso respecto de x es 1 más y coseno de x. Y pues ya como mi función es de R2 a R2, pues esas son todas las parciales cruzadas que puedo encontrar. Y pues aquí podemos comprobar que las cruzadas no siempre son iguales, ¿no? Como la parcial de f respecto de y es distinta a la parcial de f2 respecto de x, concluimos que f no es conservativo. ¿Vale? Aquí simplemente verificamos que las parciales cruzadas de las funciones coordenadas de f no coinciden y por la proposición anterior ya eso me dice que f no puede ser un campo conservativo. ¿Ok? No hay duda con esto. Pues bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la función g. Otra vez podemos notar que g es de clase, sí, sí está bien, es de clase C1 en todo R3 en este caso. Y pues aquí ya podemos, ya vamos a tener más parciales cruzados. La primera parcial va a ser de F1 respecto de Y. Va a ser igual a la primera función coordenada, dije que sea la X coseno de Y más YZ. Respecto de Y es menos C a la X seno de Y más Z. ¿Ok? Ahora estamos derivando la primera función coordenada respecto a la segunda variable. Entonces, la otra derivada correspondiente sería la derivada de la segunda función coordenada respecto a la primera variable, x, y, z. Entonces, ¿quién es la derivada parcial de f2 respecto de x? f2 es xz menos c a la x seno de y. La derivada de eso respecto de x, pues de xz va a ser z. Y de menos c a la x seno de y respecto de x va a ser menos c a la x seno de y. Y aquí sí coincide con la parcial que encontramos al principio. Luego vamos a tomar la parcial de f1, esta vez respecto de z. Y eso va a ser igual a, es la parcial respecto de z de la función xy más z. Xy no depende de z, entonces la parcial es 0 y la parcial de z respecto de z es 1. Bueno, estamos derivando la primera función coordenada respecto a la tercera variable. Entonces la otra parcial cruzada es la parcial respecto a la tercera función coordenada respecto a la primera variable. Y entonces la parcial de f3 respecto de x, pues es, ¿se está viendo ahí? Sí. Ahí sería, espérenme, ahí me equivoqué en algo. Daniel, Ajá, en la que
en la antepenúltima, en la penúltima que hicimos, es la derivada de F1 respecto a Sí, Z, ajá. Sí, ahí me equivoqué, derivé o la... la de F3. No, es de F1 respecto de Z. Y me Ah, equivoqué ok. porque derivé respecto a F3. Pero no, es la derivada de F1 respecto de Z, que es esta de acá, ajá. Y respecto de Z, el primer sumando no depende de Z, entonces este es 0. Y la derivada de YZ respecto de Z es Y. Ahí está. Ahora sí está bien. Ajá, esa es la primera parcial. Y la parcial de F3 respecto de X es esta de acá. La parcial de esta función X y más Z respecto de X, que sería Y. Y ahora sí coinciden. Ajá, sí me había equivocado. Pero bueno, ajá, nos tomamos estas parciales correspondientes y ambas coinciden en Y. Y finalmente vamos a ver las últimas parciales cruzadas. Ya cubrimos a todas las parciales de F1, bueno, excepto la de X, pero eso no nos interesa. Ahora vamos a tomar la parcial de F2 respecto a la variable Z. F2 es XZ menos sea la X en la de Y. Y la parcial de eso respecto de Z, el segundo sumando no depende de Z, entonces su parcial va a ser 0. Y la parcial de XZ respecto de Z va a ser X. Bueno, yo quiero que eso coincida, me gustaría que eso coincida con la parcial de la función F3 respecto a la segunda coordenada Y. Y F3 es X más Z, la parcial de eso respecto de Y va a ser X. Entonces, en el caso de la función G, sí coinciden las parciales cruzadas. Pero ojo, el que coincidan las parciales cruzadas es una consecuencia de que una función sea un campo conservativo, pero no es no es suficiente para que la función G sea un campo conservativo. Entonces me gustaría ver que usa la definición que G sí se puede ver como el gradiente de otra función. Me gustaría ver que existe alguna función phi que vaya, no sé, de todo R3, el dominio de la función G, a R, tal que G de X, Y, Z sea igual al gradiente de la función phi evaluada en X, Y, Z. Que esto por definición es a la parcial de phi respecto de X en el vector X, coma la parcial de phi respecto de Y en el vector X, coma la parcial de phi, la parcial de phi respecto de Z en el vector X. ¿Vale? Entonces me gustaría que pasara eso para que mi G si fuera un campo conservativo. Si fuera conservativo, ¿no? Entonces, si pasara eso, pues la primera coordenada de la función G, que sea la X coseno de Y, bueno, vamos a ponerle G1, G1 de X es igual a E a la X coseno de Y más YZ, tiene que ser igual a la parcial de phi respecto a la variable X de en el vector X. Si eso pasa, entonces phi de X, Y, Z tendría que ser igual a la integral de
la primera función coordenada g de 1 de x respecto a la variable x. Y la integral de esa función es a la x coseno de y, porque el coseno de y no depende de x, más x, y, z, más vamos a ponerle una función, no sé, phi1, que solo dependa de y y de z. Y pues, si quieren pueden poner una constante, pero esa ya la podemos considerar dentro de la phi1. Entonces, si mi G fuera un campo conservativo, se debería cumplir que mi phi de x, y, z tiene que ser algo así, ¿no? Y podemos hacer este análisis para las demás funciones. G2 de x, que es igual a la función xz menos e a la x seno de y, tendría que ser igual a la parcial de phi respecto de y. Entonces, phi de x, y, z va a ser igual a la integral de la función coordenada g2 de x respecto a la variable y. Y eso va a ser igual a x, y, z. La integral de menos c a la x seno de y sería más c a la x coseno de y, ¿no? Ajá. Más phi2, una función que dependa de x y z. Y finalmente vamos a definir g3 de x, que, bueno, la tercera función coordenada de g, que es x, y menos z, tendría que ser igual a la parcial de phi respecto a la variable z. Y eso ya nos dice que la función phi tiene que ser igual a la integral de la función coordenada g3 de x respecto a la variable z. Y eso es igual a la integral de xy respecto a z es x, y, z, menos la integral de z es z cuadrada sobre 2. Más una función, no sé, phi3 que dependa de x y de y. Ok, entonces ya que tenemos todas estas funciones, pues se parecen mucho, ¿no? Entonces podemos definir si hacemos phi de x, y, z igual a la función e a la x coseno de y más x, y, z menos z cuadrada sobre 2 y más e una constante. Se sigue que el gradiente de phi va a coincidir con mi función g de x, y, z. Y pues sí, ¿no? Si hacen la comprobación, pues sí sale. Por lo tanto, G es conservativo. ¿Ok? Entonces, aquí ¿qué hicimos? Utilizamos la proposición de que en un campo conservativo las parciales cruzadas deben coincidir. Si un campo es conservativo, entonces las parciales cruzadas de coinciden para probar primero que F no puede ser conservativo porque en este caso sus parciales cruzadas no coinciden. Y segundo, en G las parciales cruzadas sí coinciden, pero eso no es suficiente para probar que es conservativo.
Sin embargo, pues, ya que las parciales sí coinciden, pues es como que señal de que la función sí va a ser conservativa. Entonces, integramos cada una de esas funciones coordenadas respecto a la variable que nos convenga para encontrar una función tal que su gradiente coincida con mi función g. En este caso, como sí coincide, pues ya podemos decir que g sí es conservativo. Y bueno, la función phi sí es continua y todo sobre el dominio de mi función g, ¿no? Entonces, como que sí está bien, bien definido todo esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué al final podemos decir que el gradiente de phi es igual a g? Ah, bueno, ahí ya me faltó hacer esas cuentitas, pero pues como que son fáciles, ¿no? A ver, el gradiente de phi ajá, otra vez es las parciales de phi respecto a cada una de las funciones coordenadas, ¿no? Bueno, es el vector, la función vectorial cuyas funciones coordenadas son las parciales de phi, ¿no? Entonces, la parcial de phi respecto de x va a ser e a la x coseno de y más la derivada de x, y, z respecto de x es y, z. Z cuadrado sobre 2 no depende de x, entonces se va, y la constante pues es constante, también se va. Entonces, la parcial de phi respecto de x coincide con G1, ¿no? Que está acá arriba. Y si así haces con las demás, pues vas a ver que sí coinciden. La parcial de phi respecto de y sería menos e a la x seno de y más xz, que es esta de acá arriba, entonces sí coincide, ¿no? Y la parcial de phi respecto de z es, la primera no depende de z, se va. La parcial de x, y, z sería xy, y de menos z cuadrado sobre 2 sería menos z, y la constante se va, entonces también va a coincidir con G3. Entonces ahí ya nada más es hacer las cuentitas, pero sí, sí coincide el gradiente de phi con la función G. Y de hecho no tienes que hacer tantas cuentitas porque ya pues ya hiciste este cálculo de las integrales, ¿no? Entonces como que ya no, bueno, sí es como que para dejar claro que sí, sí se cumple, pero no es muy necesario, ¿no? Ah, ok. Ujú. Siempre que hagas estas integrales bien, pues como que sí se va a seguir esto. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Eh, Respecto a su guía para el examen, ¿alguien tiene dudas de algún ejercicio o algo? Mm, ¿Hasta qué temas viene el examen? No estoy seguro, pero creo que es sobre la primera guía. Nada más sobre la única guía que les alcanzamos a dejar, que es pues definición de integral sobre conjuntos, ¿verdad? Integral sobre conjuntos y orden medible, y pues integral sobre funciones arbitrarias, creo.
Creo que hasta ahí sería el examen, me parece. Sí, creo que se les dijo Luis, ¿no? No, no sé, a mí no me mandó correo de eso. No, no hay dudas de su guía. Pues parece que no. ¿Cuándo es el examen? ¿El viernes? Bueno, el examen, ¿cuándo se les deja? ¿El viernes? Creo que la va a dejar el jueves, ok, el jueves. Y la entregan supongo que el lunes. Bueno, el domingo en la noche, algo así, ¿no? Domingo, ajá, supongo que a las 12 de la noche, ajá. Lo más seguro es que el viernes también vamos a seguir viendo ejercicios de lo que hemos visto de lo que han visto de Integral en esta hora, pero también vamos a tener chance de responder dudas de su guía. Entonces, bueno, y ya para ese entonces ya van a tener pues la tarea examen, ¿no? Entonces, traten de resolver ejercicios de la guía ahorita y pues ya el jueves, pues vean qué ejercicios tienen dudas y en qué no para, pues igual les puedo dar un giro o algo. Seguramente les voy a decir que no lo hago, pero pues cortamos esa parte del video. Entonces, ajá, chequen su guía y pues si tienen dudas en algo, pues ya lo podemos ver así de rápido el viernes. Y claro, si también me pueden preguntar por afuera, ¿no? Me pueden mandar mensaje o algo. ¿Vale? Pues bueno, si ya no hay dudas, entonces nos veríamos el viernes. Gracias, Dani. Bonita tarde. Buenas tardes para todos, entonces nos vemos.